¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las personas para quienes el honor era uno de los principios más importantes de sus vidas? En el libro Hagakure, o Oculto entre las hojas, Yamamoto Tsunetomo describe una filosofía donde cada momento se vivía con una profunda conciencia y dignidad. Esta obra me abrió las puertas al mundo de los samuráis, no solo como guerreros, sino como personas que seguían ideales supremos. Hoy descubriremos quiénes eran realmente y qué había detrás de su legendaria firmeza. Sin embargo, la imagen legendaria del samurái no es solo historia. Es un símbolo que tiene un enorme significado para Japón. El código y el espíritu del samurái siguen influyendo incluso en las corporaciones japonesas modernas. Pero, ¿de dónde surgieron los samuráis? ¿Cómo surgieron los samuráis? En el siglo VII, Japón aún no era un estado unificado. Los guerreros se enfrentaban a los habitantes originarios de las islas, los Ainu, con quienes mantenían conflictos. En ese momento, no existía un pueblo japonés como tal, sino el pueblo Yamato, que comenzó a consolidarse bajo el liderazgo de sus jefes, quienes gradualmente se transformaron en señores feudales y formaron ejércitos. Cada líder tenía su propia guardia, similar a las huestes de los príncipes eslavos, y estos guerreros fueron los prototipos de los futuros samuráis. Durante las reformas de Taika, comenzó a formarse el sistema estatal japonés. Surgió un sistema de castas: guerreros, campesinos, comerciantes y monjes. Para el siglo IX, los prolongados conflictos exigían una organización militar más estructurada, dando origen a la clase de los samuráis, guerreros preparados para actuar en cualquier momento. La armadura y la vida del samurái. La armadura de los samuráis no era solo una protección en el combate, sino una obra de arte, un símbolo de su clase y la encarnación de la filosofía del guerrero. Estas armaduras estaban compuestas por múltiples placas flexibles, recubiertas con laca para proteger el metal de la corrosión y darle un aspecto elegante. Incluían hombreras, faldones, rodilleras y la coraza, todo diseñado para proteger el cuerpo sin sacrificar movilidad. Los pantalones anchos, que hoy inspiran a diseñadores japoneses como Kenzo e Issei Miyake, permitían al samurái moverse con libertad. El cabello se recogía en un moño pulcro, y las máscaras, que despertaban respeto y temor en sus enemigos, también protegían el rostro en combate. Este aspecto se ha vuelto tan icónico que sigue presente en cómics, películas y videojuegos. Pero el elemento más importante en la apariencia del samurái era su espada. La katana no era solo un arma, sino una extensión del alma del samurái. Su fabricación, envuelta en leyendas, implicaba procesos repetidos cientos de veces, logrando una espada increíblemente afilada y duradera. Antes de dormir, el samurái colocaba su katana junto a su cabecera, como un fiel guardián. La vida cotidiana del samurái estaba marcada por la estética y los rituales. Incluso la ceremonia del té se convertía en un momento de meditación y purificación interna. Los guerreros, con sus armaduras únicas, equilibraban la poesía de la vida con la dureza de la batalla, creando una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. El arma principal del samurái, espada o arco. El arquetipo común del samurái es el de un guerrero con una espada curva, pero en realidad, el arma principal del samurái era el arco. Con la domesticación de los caballos, el arte de la equitación se convirtió en una habilidad esencial para todo samurái. Disparaban flechas mientras controlaban al caballo solo con las piernas. La espada se utilizaba únicamente como último recurso, en caso de perder el caballo o enfrentarse a un combate cuerpo a cuerpo. Un lugar emblemático en esta tradición es el Templo de los 1000 Budas en Kioto. Construido en el año 1164, se convirtió en el escenario de competiciones de tiro con arco. Los arqueros debían disparar 50 flechas en poco tiempo y a gran distancia. Estas competiciones no solo fortalecían el espíritu de resistencia y fuerza,
sino que demostraban habilidades extraordinarias. Aunque la katana más tarde se convirtió en el símbolo del samurái, como un objeto de arte y honor, el arco sigue recordándonos que las grandes batallas rara vez se decidían únicamente en combate cercano. El código de honor del samurái. El conjunto de principios de honor del samurái, conocido como Bushido, no era solo un conjunto de reglas, sino una filosofía que guiaba cada aspecto de la vida del guerrero. El Bushido combinaba elementos del budismo zen, el confucianismo y el sintoísmo, creando una base sólida para la visión del mundo del samurái. Sus principios principales eran el honor, la lealtad, el valor y el deber. Un samurái estaba obligado a cumplir con su destino, manteniendo su reputación incluso en las situaciones más difíciles. El honor no solo significaba fidelidad a su señor, sino también comportarse con dignidad en sociedad, respetando tanto a enemigos como a aliados. Por ejemplo, en batalla, se consideraba inaceptable luchar contra alguien incapaz de defenderse en igualdad de condiciones. El servicio era el pilar del Bushido. Un samurái debía ser completamente leal a sus líderes y a su causa. Incluso dormido, sus pies debían estar orientados hacia la casa de su señor, para estar listo para actuar en cualquier momento. El Bushido enseñaba a valorar la disciplina y la concentración. El samurái practicaba la moderación en la comida, las acciones y las palabras, creyendo que lo más importante eran los actos, no las palabras. El final de la era de los samuráis. El final del siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia de Japón, señalando el ocaso de la era de los samuráis. Durante siglos, estos guerreros habían sido el emblema del honor, la lealtad y el arte marcial. Sin embargo, con el inicio de la era Meiji y sus reformas orientadas a modernizar el país, la estructura tradicional de la sociedad japonesa comenzó a desmoronarse. Los samuráis, que durante siglos habían sido los protectores de sus señores feudales, se enfrentaron a una nueva realidad. Las reformas Meiji transformaron la estructura social, prohibieron el uso de espadas y abolieron el sistema de castas. La clase guerrera, que una vez fue la élite militar del país, se convirtió en un vestigio arcaico que no encajaba en un mundo en proceso de industrialización. Muchos tuvieron que buscar nuevos roles, convertirse en burócratas, empresarios o incluso simples trabajadores. El final de la era puede simbolizarse con los eventos en Satsuma en 1877, cuando miles de samuráis, liderados por Takamori Saigo, se rebelaron contra las reformas. La revuelta fue sofocada, consolidando las reformas y la nueva estructura de gobierno, poniendo fin a una era. Los samuráis desaparecieron como clase, pero su espíritu, filosofía y legado permanecen como parte integral de la cultura japonesa y su ética corporativa. Los samuráis son mucho más que una clase histórica. Son una filosofía de vida que sigue siendo relevante e inspira a la sociedad moderna. Su imagen vive en libros, películas, cómics y en el corazón de millones de personas. Y si has llegado hasta el final, significa que el espíritu de los samuráis también ha resonado en tu corazón. Comparte tus pensamientos en los comentarios, deja un me gusta y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos explorando historias que te harán reflexionar e inspirarte.